¿Cómo están todos? Que Dios les continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí saludarles en esta noche y compartir nuevamente este tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios. Estamos avanzando a través de los capítulos de la carta a los Efesios. Esa ha sido la temática general, ¿verdad? De estos estudios en las últimas semanas, ¿verdad? La carta a los Efesios. Y estamos ya en el capítulo 3. Hoy vamos a estar desarrollando el capítulo 3 en su primer segmento, esos versículos del 1 al 13. Así que le invito, como siempre, a tener a mano alguna hoja para anotar, ¿verdad? Su lapicero, su Biblia, para que podamos sacar, ¿verdad?, provecho de las observaciones que vamos a compartir, de los detalles y sobre todo que dispongamos nuestro corazón a recibir lo que Dios quiera entregarnos por medio de su palabra. Así es que en el nombre de Jesús y bajo la dirección de su Espíritu, ahondemos ahora mismo entonces en este tema. El ministerio de Pablo a los gentiles, dice el título en la Reina Valera 60. La palabra ministerio es quizás entendida hoy, ¿verdad?, por la iglesia como llamado, prácticamente, como un sinónimo de el llamado de Dios. Los ministros de Dios somos aquellas personas que hemos sido llamados a servir al Señor. Se entiende, ¿verdad?, de esa manera en cuanto a un liderazgo. Pero en sí la palabra ministerio es una palabra que significa servicio a Dios. Y cuando hablamos de ministrar a Dios, hablamos de servir a Dios. Por supuesto que en el término amplio entonces no estamos hablando solo de pastores o líderes, sino de toda aquella oveja del rebaño del Señor que tenemos no solo la posibilidad, sino también la obligación de servir a nuestro Dios como humildes servidores de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, a través de estos versículos, va a hablar va a demostrar cómo su ministerio tiene un énfasis también hacia los gentiles, como en algún momento hablamos las semanas anteriores. Pero yo quiero apuntar a tres aclaraciones sobre el servicio a Dios que podemos extraer de este texto. Tres aclaraciones sobre el servicio a Dios, así titulé nuestro tema para esta noche. Empiezo leyendo el verso 1. Voy a leer del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, el escritor, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, prisionero de Cristo Jesús, preste atención a ese detalle, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Inicia este primer versículo el apóstol Pablo haciendo esa afirmación, ese reconocimiento de que él es prisionero de Cristo Jesús. Qué interesante este tipo de expresión. Un apóstol como el apóstol Pablo se caracteriza en todas sus cartas, en todos sus escritos, por tener una comprensión muy clara de que el ministerio, de que el servicio a Dios no es en beneficio propio, no es tampoco en total estado de placer, no es en total beneficio, no es todo bueno en el ministerio, no es todo favorable. El apóstol lo tiene muy claro.
Y cuando habla de ministerio, en reiteradas ocasiones a lo largo de sus escritos, él va a conectar el ministerio con el sufrimiento. Si hoy en día hacemos esa aclaración, tal vez no es algo que llame mucho la atención. Si yo hoy mismo le digo a usted, mire, voy a hablar de cómo se sufre cuando servimos a Dios, posiblemente eso no nos agrade mucho. Pero el apóstol Pablo introduce este tema tan importante del ministerio hacia la iglesia gentil, de su llamado para con el pueblo gentil, diciendo que él sufre por causa del ministerio. Y de ahí quiero extraer la primera aclaración en torno al servicio a Dios. El sufrimiento en el ministerio tiene propósito. Es decir, ninguno de nosotros tiene garantizado que si sirve a Dios de la manera en que le sirvamos, de cualquier manera, en cualquier área, no tenemos garantizado que no vamos a sufrir. Todo lo contrario. Por lo general, cuando servimos al Señor empezamos a tener complicaciones. El enemigo se levanta como opositor de todo lo que es Cristo. Y entonces quiere desanimarnos y destruirnos para que no sirvamos a Dios y no avancemos. Nos encontramos muchas veces con el oprobio, el rechazo, la burla, el menosprecio de la misma gente. Decía un pastor amigo que en su definición, en su concepción de lo que es el ministerio pastoral, él como pastor, en su servicio como pastor, decía, el ministerio pastoral es lo más injusto que hay. Y yo creo que, aunque él lo dijo quizás con un sentimiento muy propio de dolor por lo que estaba enfrentando, hasta cierto punto hay una realidad en eso, porque él decía, el ministerio pastoral es lo más injusto que hay, dice. Porque uno se entrega, decía él, por las personas. Uno se esfuerza por la gente, por servir a los demás, por ser de bendición para ellos, por proporcionarles ayuda, apoyo, formación, enseñanza, muchas cosas, decía él. Pero al primer error que uno cometa, la gente borra todo eso bueno que usted hizo por ellos y se enfoca solo en ese error que cometiste. Bueno, es parte de lo que se observa en el ministerio, nada más por dar un ejemplo. No quiero decir que él tenga la razón al 100%, porque el ministerio no es del todo injusto, ¿verdad? Muchas veces sabemos que aunque no nos alaben los hombres, tenemos recompensa de parte de Dios por nuestro servicio. Mi pretensión con este tipo de mensaje no es desmotivarle para que usted diga, mejor no me involucro sirviendo al Señor porque se lleva a palo. Pero tampoco es mentirle y decirle que servir al Señor es sencillo, facilísimo. No, realmente esto es de valientes. Y el llamado al servicio, al reino de Dios, es para todos. Yo creo en lo que habla el Nuevo Testamento, yo creo en el sacerdocio universal de todos los creyentes, donde todos hemos sido hechos, como dice allá en Pedro, reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios, y podemos ministrarle a Él y servirle a Él y a los demás. ¿Conforme a qué? A los mismos dones que Él nos entrega, al llamado, a ese empoderamiento que por el Espíritu Santo nos es otorgado. Pero tenemos que tener claro, la primera aclaración es que vamos a sufrir, pero el sufrimiento en el ministerio tiene un propósito. Entonces no es fácil servir a Dios, no es fácil estar en un ministerio. Si usted ha tenido la oportunidad de estar sirviendo en algún ministerio o incluso de liderar algún ministerio en la obra del Señor, usted concordará conmigo de que no es fácil. No es fácil, pero es un honor. Es un honor. Aunque se sufre, es un honor. Y la primera aclaración entonces que estamos haciendo en torno al servicio a Dios es que en el ministerio se sufre, pero en el sufrimiento ministerial hay un propósito. El apóstol Pablo lo tiene muy claro. Vea lo que dice aquí. Dice el verso 2, soy el 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él tiene claro que él está sufriendo, está preso por la causa de la predicación, por haber llevado su mensaje, y él sufre no solo
el hecho de estar preso, sino muchas otras cosas que le ha tocado padecer para alcanzar a la gente, a los necesitados, a los perdidos. Servir es un honor, y ese sufrimiento tiene un propósito. Segunda de Corintios capítulo 4, para seguir ampliando este primer punto, esta primera aclaración. Si a usted le interesa, no está sirviendo y le interesa involucrarse en el servicio al Señor, yo le animo a que dé el paso, tiene que hacerlo. No podemos quedarnos ahí, ser cristianos de banca. No podemos ser espectadores, como quien llega a un partido de fútbol y se sienta en la gradería y ve a los demás ahí tocando la bola y jugando y haciendo goles. No. Si estamos en Cristo, si somos discípulos del Señor, tenemos que servir. Yo no sé cuántos años tengas de ser parte ya del cuerpo de Cristo, de haber aceptado al Señor como tu Salvador y ser su discípulo. Bueno, recordemos que precisamente la palabra discípulo, ya que la menciono, un discípulo es ese seguidor que escucha, aprende y actúa conforme a las enseñanzas de su maestro. Si nosotros aplicamos la vida, el modelo, el ejemplo de nuestro maestro, vamos a servir. Vamos a servir a los demás y vamos a ministrar y a servir a Dios y trabajar para el reino. No podemos quedarnos estancados. Lamentablemente un gran porcentaje de creyentes se ha conformado con meses, años incluso, de estar asistiendo a alguna reunión cultica, de estar participando en noches de oración, de adoración, de alabanza, en muchas cosas. Recuerdo un libro que, aunque es para niños, siempre me ha parecido muy certera la aplicación. Un libro de Mas Lucado. Mas Lucado escribió un libro que es para la niñez, en el cual él habla de unos personajes imaginarios que él les pone los damedores. Vea qué interesante. Los damedores. Y yo creo que hay un gran porcentaje de creyentes en el mundo que son damedores. Porque solo quieren que se les dé. Dame, 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 dame. Recibir, recibir, recibir y recibir. Recibir de Dios, recibir de la iglesia, recibir de los demás. Pero no sirven. La famosa mujer Teresa de Calcuta dijo una frase muy poderosa: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso podemos aplicarlo también a la vida del pueblo de Dios. Pero quería leer 2 de Corintios en el capítulo 4. 2 de Corintios 4 dice el verso 7. Oiga qué tremendo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oiga qué comprensión tenía el apóstol Pablo. Él sabía que en el ministerio se sufre. Él decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Mire, yo creo que si somos honestos, quienes servimos a Dios en el presente, la verdad no hemos sufrido nada. El apóstol Pablo dice que le dieron azotes, latigazos, golpes. Bueno, que no sufrió. Le tocó estar ser náufrago en una embarcación, apedreadas. De muchas cosas lo libró el Señor. Y si pensamos en todos los demás apóstoles, vamos a caer en lo mismo. Es que hoy en día la figura de apóstol se ha distorsionado mucho, porque la propuesta es como un ideal de excelencia donde todo es placer, todo es victoria. Pero eso es antibíblico en mucho sentido. No podemos nosotros solo proclamar un evangelio de beneficio propio. El humanismo se ha metido a la iglesia y se ha querido infiltrar en el corazón de la gente. Y algunos hermanos le han dado lugar a ese humanismo.
a ese afán por lo terrenal y por vivir una vida de placer y de satisfacción y de riqueza y de prosperidad, lo cual sabemos que Dios también prospera y bendice, pero eso no lo es todo ni tampoco es la prioridad. Entonces hoy en día muchos apóstoles presumen de su condición, de sus éxitos, de sus logros, pero son contados los testimonios de esos valientes que están sufriendo por Cristo. Aquí tenemos a un apóstol de gran testimonio, el apóstol Pablo, diciendo: yo soy prisionero de Cristo, pero ese sufrimiento tengo claro que tiene un propósito, por eso sigo adelante, porque servir es un honor. Servir es un honor. Gloria sea al Señor. Volviendo al texto, estamos en Efesios capítulo 3, dice ahora el verso 7. Voy a leer de nuevo el 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo tiene claro que el sufrimiento en el ministerio tiene un propósito. Él dice: yo sé que estoy sufriendo, yo sé que me ha tocado duro, pero ha sido para que llegue el Evangelio a los perdidos, para que alcance a estas personas, a los gentiles. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Por el don de la gracia. Recuerde que esa palabra don es sinónimo de regalo. Es eso. Él dice: mi ministerio, el llamado que tengo, es un regalo de Dios. Esa es la segunda aclaración que quiero hacer en torno al servicio a Dios. La primera ya lo dijimos: el sufrimiento en el ministerio tiene propósito. Se sufre, pero tiene propósito. Y la segunda aclaración es: el ministerio o servicio es un regalo de Dios. Es un regalo poderoso del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad. Es un regalo de Dios, ese poder del Espíritu. Es un regalo poderoso. El apóstol Pablo dice: para mí servir en el reino de Dios y servir proclamando el Evangelio y testificando es un regalo de gracia, dice él. Tenemos que valorar ese regalo. Los que lo hemos recibido y llevamos años le sirviendo, y los que aún no lo han hecho pero están dando ese paso para empezar a servir, tenemos que tenerlo muy claro. El ministerio, el servicio en el reino de Dios es un regalo de Dios que hay que atesorar y valorar mucho. Por cierto, ya que hice ese énfasis antes hacia el sufrimiento, ese verso que mencioné, Hechos 1:8, cuando dice: y me seréis testigos. La palabra testigo que aparece ahí, nosotros la entendemos, ¿verdad?, como aquel que va a testificar del Señor, a proclamar, y eso está bien. Pero en la gramática, en el contexto original, en el sentido original de esa palabra, es que interesante que la palabra que aparece ahí se refiere a mártir. ¿Cómo mártir? Ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Porque estamos muy dados al poder y recibir poder y que unción y toda esa parte nos agrada. Pero el poder tiene que ver con que seamos testigos mártires. Ya desde ahí nos habla de un sufrimiento ante el mundo por la causa del Señor. Jesús fue muy claro. De hecho, él dijo: el que quiera ser mi discípulo, recuerdan, allá en Lucas 9 lo puede buscar, tome su cruz cada día. ¿Para qué se toma la cruz? Para morir. Por eso él dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque lo primero con lo que tenemos que sufrir cuando entramos en el ministerio, y yo sé que los que sirven al Señor estarán de acuerdo conmigo, es que hay que sacrificarse a uno mismo, hay que morir a uno mismo, hay que sacrificar muchos deseos que uno tiene, empezando hasta por el tiempo.
Queremos invertir el tiempo en otras cosas. No podemos porque ya tenemos un compromiso de servicio al Señor y así tenemos nosotros que estar siempre sirviéndole. Eso es una realidad que no podemos pasar por alto. Entonces, la segunda aclaración es que servir al Señor es un regalo de Dios. Bendito sea el Señor. Es un regalo de Dios que nos llega, es un poderoso regalo. Pero ¿para qué es ese regalo entonces? ¿Será para presumir? ¿Será para que la gente me admire y me reconozca? ¿Será que Dios nos permite ministrar y servir en su reino y servirle a Él y a los demás para que subamos nuestra autoestima y recibir alabanzas de los hombres? No. Va mucho más allá. Dice aquí mismo en Efesios 3, donde estamos, el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de su gloria. Primero, esa gracia, ese regalo, esa capacidad, esa carisma, esa unción que recibimos para ministrar y servir al Señor. En primer lugar nos dice aquí, tiene ese propósito, fue dada para anunciar el evangelio del reino, anunciarlo. Cada vez que servimos al Señor estamos anunciando, siendo testimonio de la salvación en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro anhelo. Lamentablemente a veces como que no hay espacio para eso. Perdemos de vista quizás que la prioridad es la salvación de las almas. Y tenemos que tener claro eso. Romanos, en capítulo 10, hermoso pasaje. Romanos capítulo 10, dice el verso 8 en adelante. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio. En esto consiste el servicio que estamos dando, es lo que dice el apóstol. ¿En qué? En predicar el evangelio, en dar a conocer, ¿verdad? Ese mensaje, anunciar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuánto estamos dedicando nosotros en nuestro servicio a Dios, entre comillas, para llevar a la gente hacia la salvación en Jesús, para mostrarles ese camino que es Cristo, al igual como Él en su gran bondad llegó a nuestra vida? ¿Y cuánto se pierde lamentablemente el tiempo en muchas otras cosas que son vanas y que a veces confundimos con servicio, con ministerio, con llamado, con testimonio, cuando en realidad no tiene nada que ver con la obra de Cristo? Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de estar aprovechando bien el tiempo de nuestro servicio a Dios y a los demás, dando a conocer el evangelio. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico en misericordia, es rico en perdón, es rico en bondad, para salvar a todos, gentiles, judíos, a toda persona. Parece mentira, pero eso es otra cosa que a veces hay que enfatizar, que el servicio es hacia todos. No debemos de categorizar, no debemos de escoger a quién servimos, a quién sí y a quién no. Tenemos que servir a todos por igual. Y tenemos que anunciar el evangelio de Cristo, ¿a quién? A todos por igual. A veces creemos que el rico no lo necesita, o que está tan envuelto en su riqueza que no va a escuchar, y dejamos pasar la oportunidad.
A veces vemos al menesteroso, al habitante de las calles, por ejemplo, y pensamos ya su vida está destruida. No, hombre, es que va a estar recibiendo y cambiando. ¿Quién dice que no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para determinar a quién servir y a quién no? Y a quién proclamarle el evangelio y a quién no. El llamado es claro. Entonces, si decimos ser servidores de Cristo, tenemos que servir a todos los que nos rodean. Y la principal manera de servir a la humanidad es dando a conocer la buena nueva de salvación. Y por supuesto, con acciones de amor que acompañen todo esto. Porque dice el verso 14, aquí mismo, estoy leyendo Romanos 10. Mira qué preguntas que hace. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué mejor servicio para darle a Dios y a la humanidad que la evangelización, que la proclamación de la salvación en Jesús? Aunque cueste, aunque a veces nos desanimamos, aunque no sea fácil, aunque haya que insistir tanto, bendito sea nuestro Dios que no se dio por vencido contigo ni conmigo. Pero a veces nos damos por vencidos tan fácil. Dice el verso 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No todos creerán, pero nuestra responsabilidad, nuestro llamado, la gran comisión que nos dio Jesús, es proclamar la palabra, para que las personas vengan a Él y sean salvas. Bendito sea nuestro Dios. Entonces estamos afirmando la segunda aclaración. Dijimos la primera que en el ministerio se sufre, pero el sufrimiento tiene un propósito, eso tenemos que tenerlo claro. Hay mucho que está en juego, es de vida o muerte la salvación de la gente. Y aunque se sufre, seguimos adelante y perseveramos porque tenemos un objetivo claro. En segundo, entonces, la segunda aclaración es que el ministerio o servicio en el reino de Dios es un regalo de Dios. Es un regalo poderoso del Espíritu. Pero ahora estamos dando algunas pequeñas pautas en este punto 2 de para qué es ese regalo. Bueno, estamos afirmándolo. Número 1, dijimos ya, para anunciar el evangelio a los perdidos. Volviendo a Efesios 3, dice ahora el verso 9. Y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que Dios, que creó todas las cosas. De los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de Dios. Porque nosotros recibimos esa gracia, ese poder, esa autoridad, ese regalo, para declarar también la realización del plan de Dios según sus tiempos. Dios tiene tiempos, Dios tiene dispensaciones, y nosotros tenemos que aclararle al mundo cuál es el plan de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Aquí en la palabra. Si no estudiamos la palabra, no podemos compartir nada porque ni nosotros comprendemos. ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar que estamos en los tiempos finales? Bueno, que el estudio de la palabra de Dios nos dice que muchas de las cosas que estamos viendo son las que están anunciadas para los postreros días. Y que estamos ya observando ese principio de dolores y ese aumento, ¿verdad?, en esos dolores, como la mujer encinta con sus contracciones va más y más y más. Y que aunque no sabemos el momento exacto, sí sabemos que cada vez estamos más cerca del retorno de Cristo. Y que hay un tiempo que Él ha establecido en que volverá y juzgará a las personas. Y recompensará en la eternidad a los fieles
pero lamentablemente castigará, condenará a los pecadores, que por su pecado ya han sido condenados, dice el Nuevo Testamento. ¿A quién le toca aclarar esto? ¿A quién le toca compartir sobre ese plan de Dios de redimir a la humanidad para que no se condene y no caiga, no sea víctima de esa ira de Dios y de esos juicios venideros? A nosotros que recibimos la gracia, a nosotros que se nos dio el regalo, a nosotros que nos fue quitada la venda que nos impedía ver. Para eso recibimos poder del Espíritu, para eso recibimos la palabra viva, para eso recibimos esa gracia de Dios, para anunciar ese plan de Dios en los tiempos. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 dice, voy a leer el versículo 7 y 8. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y pone el ejemplo de esas plantaciones cuya lluvia temprana llega cuando la semillita fue sembrada y le cae aquella agüita excelente, ¿verdad? Y le da esa sustancia, ¿verdad? A la semillita para que empiece a brotar y a crecer. Y luego hay una lluvia tardía, una lluvia posterior, cuando ya ha desarrollado más la plantita, ¿verdad? Cuando ya está grande, que viene y le da todavía más fortaleza y viene el tiempo de la cosecha. Así como existen tiempos para los cultivos, Dios ha establecido tiempos para esta humanidad, es lo que está diciendo el texto. ¿Quiénes tenemos que hablarle al mundo de estos tiempos? Porque muchos creen en el presente, muchos creen que la vida es, ¿verdad?, cíclica, ¿verdad? Todo va pasando en ciclos. Otros creen que es totalmente lineal. Y otros creen que todo es al azar, peor aún. Dios ha establecido tiempos para esta humanidad que tenemos que conocer y que tenemos que aclarar. Y lo más importante, creo yo, es que podamos decirle al mundo, mire, hay un tiempo para salvación para su vida, que es hoy mismo. Pero hay un tiempo también en que el Señor volverá por su iglesia. ¿A quién nos toca dar a conocer esa verdad tan poderosa? A nosotros, los servidores de Dios, los siervos, las siervas del Señor. En tercer lugar, ¿para qué nos fue dada esa gracia, ese regalo? Volviendo a Efesios 3, dice el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vea qué interesante. Para que esa multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿quién? A principados, a potestades en los lugares celestiales. Yo no sé si alguna vez usted había observado esto, pero vea qué privilegio tan grande que tenemos, que Dios nos dio esa gracia a nosotros de ser receptores de todo su amor, de su bondad, de su misericordia, y ser partícipes de ese plan redentor glorioso que Él trazó desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros, la iglesia hoy, dice, le anunciamos aún a los ángeles, a las autoridades espirituales en los lugares celestes, que Dios tiene un plan tan grande con nosotros que está desarrollando. Y hasta estas principados, potestades, que son autoridades celestiales, ¿verdad?, que Dios tiene, se sorprenden, se admiran. Vea qué privilegio tan grande nos ha sido dado, vea qué bendición tan grande nos ha sido dada, que es hasta para testimonio de estos seres en los lugares celestiales.
Hay un texto que está en Primera de Pedro, tal vez nos sirve para aclarar aún más este punto. Lo que estoy aquí diciendo es que esa gracia, ¿verdad? El servicio a Dios, el ministerio es un regalo de Dios por su gracia, claro que sí. Pero tiene entonces ese propósito de anunciar el Evangelio, tiene ese propósito de dar a conocer los tiempos a la humanidad, de aclararle el panorama a la gente, y tiene también un propósito que tiene que ver con ser testimonio, con anunciarle a estos seres celestiales que los planes de Dios se cumplen y que tenemos el privilegio enorme nosotros, la humanidad, de estar delante de Dios en una posición ya no solo como creación, como hijos suyos, como familia suya, que tiene confianza de entrar hasta su presencia. Gloria sea al Señor por eso. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Los profetas anunciaron este plan, estudiaron, inquirieron hasta comprender cómo Dios, sus profecías se iban cumpliendo, cómo sus promesas se iban cumpliendo, cómo su plan se iba a desarrollar, ¿verdad? En la figura de Cristo y ahora por Cristo en nosotros. A esto, dice el 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice la Nueva Versión Internacional, cosas que aún los mismos ángeles anhelan contemplar. Si los ángeles se maravillan, si los ángeles anhelan, si ante los ángeles eso es un testimonio poderoso del plan de Dios y del cumplimiento de sus planes, cuán importante tiene que ser para nosotros, cuán glorioso, cuán feliz, cuán impactante debe ser el Evangelio y la proclamación y el servicio en el reino de Dios. Ellos anhelan, dice, estas cosas. Y nosotros que las estamos viviendo las vamos a menospreciar cambiándolo por lo que el mundo nos ofrece. En ninguna manera. Gloria sea al Señor por eso. Tres aclaraciones en cuanto al servicio a Dios. La primera es que en el servicio a Dios se sufre, pero ese sufrimiento tiene propósito. La segunda es que el servicio a Dios, el ministerio, el llamado también es un regalo de Dios. Por su gracia estamos ahí. ¿Para qué nos puso ahí? Para que anunciemos su evangelio, proclamemos la salvación. Nos puso ahí también para declararle al mundo, hacerle la aclaración al mundo de los planes de Dios en el tiempo, de cómo Dios está llevando adelante un plan eterno. Aclararle al mundo que el Señor vino por primera vez, que ascendió a los cielos, pero que volverá también y que estaremos con Él por la eternidad. Y en tercer lugar también, la tercera aclaración es que aunque los ministros sufren, la iglesia no debe desanimarse. Cuando usted escuche un testimonio de algún pastor, de algún servidor, servidora del Señor, que tal vez sufrió tal problema, o que incluso murió por la causa de Cristo, no se desanime, no se desaliente. Alabe al Señor y siga adelante. Siga adelante. Porque eso hay que tenerlo claro. La tercera aclaración es, aunque los ministros sufren, los servidores del Señor sufren, los demás, la iglesia entera, no debe desanimarse, sino gloriarse en el testimonio de perseverancia de estas personas. Gozarse en esa perseverancia de estos hermanos. Alabar al Señor por esos siervos y siervas que incluso dan su vida por la causa de Cristo. Debemos cobrar ánimo,
Debemos nosotros más bien tomar ese ejemplo y decir, si ellos lo hicieron, ¿cuánto más yo tengo que entregarme? ¿Cuánto más tengo que servir? Si ellos fueron capaces incluso de morir por el Señor, y yo aquí todo guardadito en mi casa con vergüenza de decirle a mi vecino o a mi compañero de trabajo que soy cristiano. No, tenemos que cobrar ánimo, servir a Dios, servir a su reino, servir a las personas, dándoles testimonio de amor y palabra. El tiempo nos ha ganado, permítame finalizar con una palabra de ánimo que le dio el propio rey David a su hijo Salomón cuando éste le iba a suceder en el trono. Está en Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20, para que usted lo pueda observar también y gozarse y cobremos ánimo. Es cierto, se sufre en el sufrimiento, se sufre en el ministerio, en el servicio a Dios, pero hay propósito. El propósito es que está en juego la vida, la salvación de muchos y la gloria de nuestro Dios. Así es que más bien es un honor ser parte de los servidores de Cristo. En segundo lugar, en el ministerio tenemos que tener claro que es un regalo de Dios, es por su gracia, no somos nosotros, es un honor que Él nos da. ¿Y para qué nos lo da? ¿Para qué es ese poder? ¿Para qué es esa capacidad? ¿Para qué es esa gracia? Para anunciar su salvación, para declarar los tiempos a las personas, haciéndoles claro el panorama de que Cristo viene y que solo en Él hay salvación. Y aún incluso Dios permite que nosotros estemos siendo parte de todo este plan glorioso y sirviendo en su reino y proclamando y extendiendo el reino de Dios en la tierra, para que aún los seres celestiales se admiren de lo que Dios está haciendo. Y en tercer lugar, recordemos entonces, la tercera aclaración es que aunque los ministros sufren, la iglesia no debe desanimarse, sino gozarse con el testimonio de los que están sirviendo y aún sufriendo por el Señor. Termino con esto entonces. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Si estás haciendo algo para el servicio de Dios, si estás haciendo algo para el reino de Dios, si estás sirviendo a Dios y a los demás, y el enemigo ha querido desanimarte, y el enemigo tal vez ha querido meterte temor, y tal vez has escuchado el testimonio de lo que le pasó a otros siervos, y que tal vez no les fue tan bien como creían. El enemigo quiere traer al suelo esa disposición de tu corazón. En esta hora, cobra ánimo, como dice esta palabra. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temamos, no desmayemos. Jehová está con nosotros, el Señor está con nosotros. Él no nos dejará, no nos desamparará, dice, ¿hasta qué? Hasta que acabemos la obra que Él nos ha encomendado. Una definición de éxito que me gusta muchísimo es fidelidad. Ese es el éxito en el ministerio, fidelidad. Ni siquiera es el renombre. Tal vez nadie sepa quién es este servidor, Pastor Germán Torres. Pero Dios, si soy fiel ante Él y doy todo de corazón para Él y proclamo y le sirvo a Él y a los demás y estoy siendo fiel en eso, entonces tengo que perseverar, aunque no sea fácil. Y tú también tienes que perseverar. Te animo en el nombre de Cristo Jesús. Todos somos útiles en el reino. Si alguien te ha dicho que no eres útil, que no sirves para nada, o si tú mismo elegiste no servir en nada y estás ahí estancado, es hora de levantarse y de cobrar ánimo. Hay mucho que podemos hacer en el reino de Dios. Esta misma pandemia es una oportunidad para fortalecer, consolar, animar a los que nos rodean, compartirles el amor de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo y por supuesto para transmitirles ese evangelio de poder para salvación. Que Dios les continúe bendiciendo. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.